Volvemos a compartir entonces. A ver, a ver. Ya. Entonces, el tema se llama Amando a nuestra patria y honrando a Dios. Eh, ¿Por qué se llama así? Ahorita lo vamos a entender. Ahí obviamente tenemos el cuadro súper conocido de la proclamación de la independencia por José de San Martín, que es justamente, como les decíamos, hemos escogido ya para este mes de julio temas relacionados que tengan que ver justamente con esta importante fecha, ¿no? Es una reflexión cristiana apropiada para estas fiestas patrias, pero seguramente que en las semanas que viene vamos a seguir tocando el tema. Y el versículo, digamos, principal que podemos citar para enmarcar el tema es el del Salmo 33:12, ¿no? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces comenzamos con la introducción haciendo esta pregunta. Aquí yo de repente les voy a pedir si es que pueden abrir sus micrófonos para contestar y luego lo vuelven a cerrar. A ver, ¿qué celebramos en estas fiestas patrias? ¿Quién me dice qué celebramos en estas fiestas patrias? ¿Nadie? La independencia del Perú. La independencia del Perú. En realidad, este tema se podría aplicar también para cualquier país, no solo para el Perú. Si acá estuviera de repente Beto, tendríamos que decirle, acuérdate de cuándo es tu fiesta de independencia y aplícalo. Pero hablando de como, bueno, acá el 100% somos peruanos, entonces obviamente celebramos la independencia del Perú, ¿no? Y cuando hablamos de la independencia de nuestra nación, tenemos que hablar definitivamente de nuestra historia, porque recordamos de que para llegar a ese famoso 28 de julio de 1821 tuvieron que pasar varias cosas, ¿no? Mucha gente dio su vida, mucha gente peleó, luchó, hubo rebeliones, campañas, batallas, y finalmente se plasmó la independencia, se proclamó. Pero hay una historia de por medio ahí que no podemos tampoco pasar por alto, ¿no? Otra cosa que celebramos es nuestra identidad. Si le preguntamos a cualquier peruano si está orgulloso de haber nacido en el Perú, no conozca a nadie que no lo esté. Y tenemos pues sobre todo cuando estamos fuera de nuestro país, lo recordamos con mucha mayor emoción y hasta cuando cantamos el himno, ¿no? Entonces tenemos una identidad que, valga la redundancia, nos identifica a donde vayamos, ¿no? Y hoy más que nunca el nombre del Perú, por ahí he escuchado una frase que dice que el Perú está de moda. Y es cierto, ¿no? Mucha gente va al Perú para hacer turismo, por ejemplo, turismo de arqueológico, pero también turismo gastronómico. Está de moda el Perú. Y hablamos también de las bendiciones, ¿no? Recordamos en estas fiestas patrias cuán bendecidos hemos sido como país, los recursos naturales, digamos la riqueza que tenemos en cada una de las regiones, ¿no? Aunque ahora tenemos problemas con este fenómeno del niño, pero en condiciones normales tenemos una pesca abundante, tenemos minerales, oro, plata, cobre, tenemos muchas cosas, por ejemplo, el hecho de tener esas caídas de agua que en otros países no las tienen, nos permite a nosotros tener una generación de electricidad, valga la redundancia, hidroeléctrica, pero al mismo tiempo también tener pues una salud, porque el país se va a desempeñar de acuerdo a sus recursos, cómo son utilizados. Y definitivamente somos una nación bendita, ¿no? Pero también tenemos que, ahora que estamos ya entrando al tema, verlo como compañeros de colegio, como ex compañeros que somos, nos viene a nuestra memoria recuerdos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando antes de cada jueves nos ponemos a conversar y recordamos nuestras épocas de tercer año, de cuarto año, de quinto año, incluso hasta después del colegio,
algunos han seguido pues en instituciones militares, policiales, y ahí han seguido también teniendo ciertas experiencias. Y cuando éramos jóvenes teníamos pues algunos sueños por realizar, ¿no? Y esos sueños de repente algunos los hemos llegado a cumplir, otros no, pero al fin y al cabo fueron experiencias que podemos recordar muy bien en esta época. Pero ya ahora que ya somos pues, estamos ya por los sesentones, ya nuestras vidas pues han tomado diferentes caminos, como dice ahí, ¿no? Y ahora somos padres, somos abuelos, algunos hemos tenido digamos, la dicha, el privilegio de poder hacer una profesión, algunos han podido ser empresarios, ser dueños de su propia empresa, otros han ido a la universidad, otros han estudiado una carrera militar, otros han hecho ambas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso de que tenemos mucho de qué agradecerle al Señor. Entonces, vamos a pasar ahora a una pregunta que surge justamente ahora que estamos celebrando estas fiestas, ¿no? Eh, en Filipenses 3:20, no lo vamos a leer, pero la idea es esta, ¿no? En Filipenses 3:20 nos dice de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. O sea, cuando ya recibimos a Cristo y recibimos la salvación, dice la palabra que a la hora que Jesús estaba ascendiendo a los cielos después de haber resucitado y todo eso, y él decía, pues no, de que va a ir a preparar morada para nosotros allá en el cielo, y lo creemos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la palabra es que nosotros tenemos una ciudadanía allá, en donde está Dios, en su presencia. Y eso seguramente va a suceder pues cuando dejemos este mundo. Pero aún así viene la pregunta, ¿podemos amar a nuestra patria sin olvidar que nuestra ciudadanía está en el cielo? Aparentemente pareciera que hay un conflicto, pero no lo hay, no lo hay porque podemos hacer ambas cosas. O sea, podemos seguir amando a nuestra patria, a nuestro querido Perú, con todas sus maravillas y sus bendiciones, pero al mismo tiempo recordar de que nuestra ciudadanía está en el cielo, como lo dice Filipenses, ¿no? Ahí como vemos en ese cuadrito, se trata de graficar eso, ¿no? Ambas patrias, podríamos decir, la patria celestial y la patria terrenal, ¿no? Entonces, justamente para responder esta pregunta, vamos a tener que revisar algunos puntos donde definitivamente la Biblia nos va a ayudar, porque la Biblia nos enseña que podemos ser buenos ciudadanos y al mismo tiempo amar a nuestro país. Pero amar a nuestro país desde el punto de vista práctico, o sea, trabajando por su bienestar, manteniendo a Dios como la máxima autoridad de nuestra vida. O sea, no deja de ser compatible el poder pertenecer a una patria terrenal y pertenecer a una patria celestial, podríamos llamarle, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo hacemos factible, posible de que esto se dé? Vamos a ver unos cuantos puntos. El primer punto podríamos llamarle recomendaciones, exhortaciones, es que tenemos que ser hombres íntegros en una sociedad que necesite ejemplo. Hoy más que nunca hemos hablado, por ejemplo, de las bendiciones de nuestro país, ¿no? Bendiciones de recursos naturales, de riqueza, digamos, mineral, animal, vegetal, por donde lo miren el país, el Perú es un país muy rico, pero sirve de muy poco cuando no hay integridad. Y cuando hablamos de que no hay integridad, hablamos de una palabra que es archiconocida, que es la corrupción. O sea, cada vez que hay corrupción, o mejor dicho, no puede haber integridad si hay corrupción. Entonces, este es uno de los primeros pasos que deberíamos dar si queremos nosotros contestar la primera pregunta. Queremos amar a nuestra patria, pero para eso tenemos que ser hombres íntegros, ¿no? El proverbio nos recuerda, ¿no? Nos dice, el justo camina en su integridad y por consecuencia sus hijos son dichosos después de él. Es muy, es muy grato cuando uno lleva un apellido y el apellido pues corresponde a, digamos, a mis antepasados
y que han sabido mantener el apellido, como quien dice, intacto, sin mancha, ¿no? Yo recuerdo mucho, ustedes saben quién fue Pablo Escobar, ¿no? Un narcotraficante colombiano. Su hijo, el hijo de Pablo Escobar, tenía vergüenza de ese apellido. O sea, a él no aplica este proverbio para él, por ejemplo, porque definitivamente era tildado y creo que hasta tuvo que cambiarse de nombre, porque su apellido pues había sido totalmente destrozado por una mala vida, o sea, por una falta de integridad en el caso de este señor, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Una de las mayores necesidades del Perú no es la pobreza, no es la economía, incluso yo diría la delincuencia, que también es una necesidad, mejor dicho, la paz es una necesidad para derrotar a la delincuencia, pero nada de eso va a servir si es que no hay integridad. Si no tenemos integridad, todos, políticos, profesionales, empresarios, obreros, amas de casa, si no demostramos y no aplicamos integridad, este país no va a salir adelante, gobierne quien gobierne. Esto ya no es un tema de derecha, de izquierda. Hoy que estamos a punto de cambiar de gobierno, ojalá Fuerza Popular, se llama, ¿no? El partido que va a subir a gobernar, venga con algo de integridad. Lo necesitamos mucho. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la integridad? Porque la corrupción, ya lo dijimos, la mentira, ¿no? ¿Cómo es la mía? ¿Cuánto hay para mí? Ese tipo de frases, la falta de valores, hace justamente de que se pierda este tema de la integridad. Y eso pues nos afecta a todos los niveles. Por ahí escuché una cifra, no recuerdo si creo que era algo de 14.000 o 15.000 millones de dólares que se pierden en corrupción año tras año. No es una cifra menor. Imagínense cuántas cosas se podría hacer si derrotáramos o por lo menos haríamos algo para paliar la corrupción, ¿no? Entonces Dios llama a los hombres cristianos. Cuando decimos cristianos nos referimos a los seguidores de Cristo, a ser diferentes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que no dejarnos arrastrar por la corriente esta de la corrupción. Y podemos ver un ejemplo. Imaginemos a un profesional, puede ser un ingeniero, un médico, un abogado, un contador, cualquier persona que digamos está trabajando en una empresa, en una institución, y de repente se le presenta a este señor la oportunidad de un beneficio económico, o sea, lo que conocemos como una coima, ¿no? Pero para eso, pues obviamente tiene que aplicar o tiene que ser parte de una acción, digamos, poco honesta o deshonesta, pero que le va a significar una ganancia, un beneficio económico. Hoy día eso lo vemos en todos los niveles. Y sus amigos, su entorno laboral, amical, de repente más íntimo, le dicen, pero no seas sonso, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Anda nomás, aplica. Eso es lo que el mundo a veces nos empuja, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta persona, si este señor, señorita, quien fuere, no hace caso de ese mal consejo y decide actuar correctamente? ¿Por qué lo hace? Porque es una persona íntegra, porque sabe que es cierto, nadie se va a dar cuenta, al menos no al corto plazo, tal vez después se darán cuenta. Pero aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Entonces esta persona decide, toma la decisión de no aceptar esa propuesta, participar de esa coima, aunque pierda, va a salir perdiendo porque de repente con ese dinero, con esa ganancia pudo haber pagado el colegio de los hijos, pagar la universidad, cambiar de carro, esa carcocha que ya quiere cambiarla y botarle y comprarse un carro nuevo, o irse de viaje con la familia, qué sé yo. A pesar de, digamos, de que está haciendo una pérdida, o sea que no está ganando esa coima,
no le importa o no lo toma en cuenta porque para él es más importante, más valioso tener una conciencia limpia, un testimonio firme. No hay nada más valioso que poner la cabeza en la almohada en la noche y saber que no le debes nada a nadie, que no has participado de una coima, que te has mantenido íntegro durante ese día, duermes tranquilo. O sea, tu conciencia, que es definitivamente quien te conecta con el Señor, digamos que te va a dejar tranquilo, vas a vivir en paz, como dice el refrán, pobre pero honrado, ¿no? Ese es lo bueno, y es un testimonio que no solamente, digamos, lo van a ver tus hijos, sino también tus amigos, tu entorno, aunque te digan eres un tonto, ¿no? Eres un tonto porque has desperdiciado esta oportunidad. No, no lo acepto justamente porque Dios lo manda en su palabra y así yo quiero mantenerme, ¿no? Ahora, para nosotros, compañeros, ex compañeros de colegio, padres de familia, abuelos profesionales, como ya lo dijimos, eh, ¿qué podemos decir? ¿Qué enseñanza o qué aplicación podemos sacar de esto? Pues lo que ya dijimos, ¿no? Somos alumnos, exalumnos, somos amigos, compañeros y vamos a estar, como quien dice, en vitrina para que nos observen. ¿Quiénes nos observan? Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros compañeros, vecinos, colegas, hermanos de la iglesia. O sea, si nosotros nos mantenemos íntegros, son ellos los que nos van a estar, no digamos juzgando, sino yo diría más bien valorando el habernos mantenido íntegros. Ese sería el primer punto. El segundo punto, bueno, como dice ahí para terminar, nuestra integridad influye más que cualquier discurso, ¿no? El segundo punto es, aparte de ser íntegros, tenemos que también ser agentes de cambio. ¿En dónde? En donde Dios nos lleve. Si estamos en el Perú, si estamos en el extranjero, en la selva, en la costa, donde Dios nos ponga, ahí tenemos que ser agentes de cambio. Mateo lo dice bien claro. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué significa ser la luz del mundo? Pues alumbrar justamente, porque donde hay luz, donde hay claridad, no hay tinieblas, y donde hay tinieblas se presenta la corrupción. Entonces tenemos nosotros que ser luz del mundo para poder de alguna manera contribuir a que este país, a que esta sociedad y esta patria que justamente estamos tocando el tema, que nosotros la amamos, salga para adelante, ¿no? A veces nos quejamos de los gobernantes, ¿no? Decimos corruptos, coimeros, hacen trampa. Claro, de repente son gente que no conoce al Señor, no tienen el temor de Dios y por eso lo hacen. Pero si vamos a esperar a que el cambio venga de ahí, vamos a tener que esperar sentados mucho tiempo, ¿no? Porque es gente que está acostumbrada de repente a vivir así. Jesús nos enseña de que el cambio comienza con nosotros. Si nosotros queremos una sociedad más íntegra, un país íntegro, una familia, una ciudad, una región, una nación íntegra, por nosotros tiene que comenzar ese cambio, ¿no? El cristiano auténtico, perdón, el cristiano que quiere ser luz, que quiere ser de influencia, a donde vaya, tiene que transformar, por ejemplo, comenzamos con el hogar, ¿no? Los hijos, la esposa, algunos viven con sus padres todavía, o con algún cuñado, alguna tía. Ellos tienen que vernos a nosotros, igualmente en el trabajo, ¿no? Me dio un poco de risa lo que comentaba Manuel, de que para abrir los roperos buscaban a un Leoncio Pradino. Eso, por ejemplo, es un mal testimonio. Yo sé, porque yo también estaba en el Leoncio Prado, lo comprendo. Pero imagínense lo contrario, que en lugar de tener esa mala fama, tengamos una buena fama. ¿Y dónde? En el trabajo, por ejemplo. En el trabajo, que tus compañeros de trabajo te reconozcan como una persona íntegra, que no se vende, que no se casa con nadie, ¿no? En la comunidad. Y cuando decimos comunidad nos podemos referir
al barrio donde vivimos, al vecindario, al edificio, y yo lo ampliaría un poco más, podríamos decir a la promoción. En la promoción somos más de 400, pero en el WhatsApp hay algo de 200 y pico. Por lo menos a esos 200, yo creo que ya ahorita nosotros en este grupo estamos haciendo la diferencia. Y me equivoco, de repente no sé, no es que vayamos a pensar que nosotros somos mejores que ellos. O sea, cuando digo ellos me refiero a los que todavía no están entrando al Zoom. No es que seamos mejores, yo diría somos diferentes, esa es la palabra. Y no diferentes porque, digamos, tenemos cualidades más importantes, no. Simplemente porque estamos aplicando lo que dice la palabra. Y ojalá que toda la promoción se integre, ¿no? Y obviamente entre los amigos, ¿no? Tenemos que ser luz también con los amigos. Cuando nos invitan a una reunión, cuando jugamos pelotas, si es que todavía lo hacemos, cuando vamos a un cumpleaños, eh, nosotros debemos ser la luz. No, o sea, en lugar de que ellos nos influencien a nosotros, nosotros influenciar a nuestros amigos. ¿Para qué? Para que ellos también ayuden a tener un país, una sociedad más íntegra, ¿no? Nuevamente acá vemos un ejemplo. Un padre de familia que obviamente dedica tiempo a sus hijos, ayudarlos con el estudio, con el colegio, ver sus necesidades económicas, me refiero el uniforme, los útiles escolares, cuando están enfermos, eh, digamos, ser proveedores para ellos, pero también no solamente proveedores materiales, sino también enseñarles valores, ¿no? Cuando un padre de familia hace eso, ¿qué es lo que está haciendo? Le está mostrando el amor de Dios. Les está diciendo, mira, Dios me amó a mí primero, mandó a su hijo a morir por mí, ahora yo ese mismo amor lo vuelco en ti que eres mi hijo, porque quiero que tú también seas un hijo de Dios. Entonces lo que está haciendo ese varón, ese padre de familia, está construyendo su granito de arena para tener un Perú mejor, para que esos hijos, cuando más adelante tengan sus propios hogares, sus propias familias, o sea, la próxima generación, se dé, pues, se mantenga esa corriente de integridad. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, este señor que digamos está siendo un agente de cambio, nunca va a aparecer en las noticias, nunca le van a hacer un reportaje, nunca le van a hacer una entrevista, en su lápida no va a decir este fue así, no, seguramente va a pasar desapercibido, pero lo que está haciendo al construir, al dejar esa huella, es mucho más importante que cualquier diploma, cualquier reconocimiento que tal vez por ahí se le quiera dar, ¿no? Para nosotros, definitivamente nosotros podemos ser agentes de cambio y tal vez por ahí alguien diga, pero ¿acaso con eso va a cambiar la nación? Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a poder cambiar toda la nación, pero lo que sí podemos hacer es influir en las personas que están a nuestro alrededor, lo que la Biblia le llama de alguna manera nuestro prójimo, ¿no? Y ahí justamente en los que nos conocen, los que pueden dar testimonio de nuestra conducta, de nuestras actitudes, o sea, en otras palabras, lo que Dios ha puesto cerca de nosotros, en ellos sí podemos influir. Y esto va a ser como un virus, influir pero de manera positiva, no negativa. La transformación de una nación comienza con la transformación de nosotros mismos, de nosotros, de las personas. Acuérdense de eso. Y por último, hemos dicho que hay que ser íntegros, hay que ser agentes de cambio. Y tal vez el punto 3 yo creo que es el más importante. Recordar que nuestra esperanza está en Dios. O sea, ahorita lo van a entender mejor. El Salmo 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros como país, como nación peruana, hemos vivido momentos de crecimiento en los diferentes periodos gubernamentales que hemos tenido, algunos más que otros. Hemos tenido crisis, nos acordamos por ejemplo de la pandemia del COVID,
hemos tenido conflictos, desafíos, problemas, retos, como querramos llamarle. Y yo creo que siempre nos hemos podido levantar, incluso hemos llegado y creo que todavía nos mantenemos como el milagro peruano, el milagro económico peruano en la región, a tal punto que otros países voltean a mirar. En algún momento, si es que todavía no se mantiene, el sol peruano ha sido la moneda más fuerte en algunos países, a tal punto de que en algunos países que normalmente cambian sus monedas a dólares, han estado utilizando el sol como moneda de cambio. Entonces, uno se pone a pensar, ¿y de qué nos quejamos entonces si estamos como país bien? Nos quejamos porque justamente podría estar mejor. Las estadísticas dicen que hemos crecido un 3%, pero si no hubiéramos tenido estos presidentes que están ahorita prisioneros por la corrupción, y yo les aseguro, dicen los economistas, perdón, que ese crecimiento hubiera sido más, 6 o 7%, el doble tal vez. Entonces, uno se pone a pensar, pero aún a pesar de eso, todavía no estamos como Venezuela, no estamos como Bolivia. Argentina, bueno, ya se está levantando, ¿no? Con Milei. Y es gracias, si nos ponemos a pensar, es gracias a las oraciones. Muchos peruanos hemos estado orando para que Dios mantenga nuestro país a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que vemos ahí, crisis, conflictos, corrupción, políticos que se llenan los bolsillos, etcétera. Sin embargo, estamos todavía flotando, todavía estamos, no digamos que no hemos tocado fondo, tampoco estamos en la cumbre, pero Dios nos está ayudando. O sea, nuestras oraciones están siendo escuchadas, ¿no? Y ahí vemos un señor que ahorita no vayan a pensar que es uno de los candidatos que se ha presentado hace poco. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos su figura? Ahorita lo van a entender. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas van mal, cuando el país está yendo de repente, o cada 5 años nos acordamos, ponemos nuestra confianza en cualquier cosa menos en Dios, ¿no? Ponemos nuestra confianza en la economía. Felizmente tenemos a, ¿cómo se llama este señor? Julio Velarde, ¿no? Que está manejando la economía a pesar de que ha habido varios cambios de gobierno, unos mejores que otros, unos peores que otros, pero lo han seguido manteniendo porque digamos que en pocas palabras lo está haciendo bien. Entonces tenemos una economía entre comillas estable. Pero yo les pregunto, ¿la economía puede fallar? Sí, puede fallar, como falló en la época, en los 90, en que tuvimos una inflación de 3 4 dígitos, ¿no? Puede fallar. Si ponemos nuestra confianza en los líderes políticos, y ahí donde viene la figurita esa que está ahí, ¿no? Un Superman con su capa. Los líderes políticos pueden tener muy buenas intenciones, algunos, claro, entran a llenarse los bolsillos, pero pensando bien, sin malicia, pueden tener buenas intenciones, pero aún así se pueden equivocar, aún así pueden fallar los líderes. Entonces también, ¿qué cosa nos dice esta lámina? No poner nuestra confianza ni en la economía ni en los líderes, porque al final los líderes son personas y siempre los políticos están rodeados de gente que no necesariamente tiene las mejores intenciones. Podemos poner nuestra confianza en los recursos naturales. Hemos hablado del oro, la plata, el cobre, nuestros atractivos turísticos, muchas cosas que nos están de alguna manera ayudando en la economía del país, en el Producto Bruto Interno, el petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero también eso se va a acabar, en algún momento se va a acabar, o puede fallar. Por ejemplo, Venezuela antes era potencia en petróleo y ahora creo que nosotros estamos mejor que ellos. Entonces, también puede fallar los recursos, ¿no? La tecnología, ¿puede fallar la tecnología? Sí, puede fallar. Hemos visto que hay virus que se meten hasta en la NASA, se han metido y han destruido sistemas.
Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones que hemos tenido ahora en abril, pusieron un sistema informático para digitalizar los votos, escanear los votos y imprimirlos y mandarlos a una central, a un archivo centralizado. Falló el sistema. Porque la tecnología es así, es una herramienta y las herramientas son falibles. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestra confianza, si la ponemos en alguno de esos factores, corremos el riesgo de fracasar y sencillamente no salir adelante. Por eso, la Biblia nos enseña que la verdadera seguridad, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Dios nunca falla y nunca nos va a fallar. Siempre va a estar ahí para nosotros. Obviamente, nos va a poner una condición, ¿no? Y la única condición que Dios nos pone es que lo amemos, que seamos obedientes a su palabra y que dependamos de Él, que tengamos confianza en Él. Todo eso se resume en una sola palabra que se llama fe. Si tenemos fe en Dios, si confiamos en Dios, nada esto nos va a importar. Si falla la economía, si fallan los líderes, no, porque tenemos un Dios que es mucho más grande que todo eso. Y para terminar también en este punto vamos a poner un ejemplo, ¿no? En los tiempos difíciles, ya lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿se acuerdan del 2020, la época de la pandemia? Muchas personas murieron, fallecieron, muchos quedaron enfermos, entonces muchas personas pierden, en épocas difíciles, pierden la esperanza. ¿Por qué? Porque están confiados en las circunstancias, en los tanques de oxígeno, por ejemplo en la pandemia, los respiradores artificiales, las vacunas, ¿cuándo vendrán las vacunas para que nos salven? Y Dios, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra esperanza en recursos, en cosas materiales, en personas. Y hemos visto, todo eso puede fallar. El creyente, el que realmente cree en Dios, confía en Dios, no se va a desesperar. No va a tener que, digamos, decir, bueno, si falla tal cosa, ya fuimos. No, porque el creyente se puede mantener firme gracias a que sabe que Dios siempre, siempre va a tener el control. Y esa es nuestra fortaleza, nuestra confianza, como dice la Biblia, nuestra roca fuerte, ¿no? La paz del creyente no depende de quién está gobernando. Claro, nosotros vamos a las elecciones y manifestamos nuestro voto porque participamos en las elecciones, pero no vamos confiados en que esa persona que va a salir elegido va a resolver todos nuestros problemas. Lo que sí nos corresponde es orar por ese gobernante, porque dice la palabra que oremos por nuestros gobernantes. Entonces, la paz del creyente no depende de quién está gobernando, sino de quién reina en su corazón. Y obviamente sabemos que Dios debe reinar en nuestros corazones. Para nosotros, como hombres cristianos, como hombres seguidores de Cristo, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra responsabilidad es ser fuente de esperanza. ¿Para quién? Para los que nos rodean. Ya hemos dicho, ¿no? Familiares, amigos, vecinos, compañeros, los que están en nuestro entorno, ellos deben ver en nosotros una fuente de esperanza. O sea, no porque nosotros somos o queremos ser como Dios, sino que simplemente contagiar esa dependencia de justamente que Dios nos pueda ayudar a salir adelante. Y la oración es importante, es totalmente prioritaria para lograr eso, ¿no? A manera de conclusión, entonces, si algo debe quedar de este tema, que me gustaría que quede en la mente de nosotros, lo resumimos así rapidito. Dijimos vivir con integridad, o sea, nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Ser luz a donde vayamos, a donde Dios nos lleve. ¿Esto qué significa? Que el cambio comienza con nosotros, en nosotros, y confiar en Dios.
¿no? Esos son los tres principios que debemos recordar. Confiar en Dios, ¿qué quiere decir? Que la esperanza verdadera, la esperanza real, que nunca falla, que siempre está ahí para nosotros, está en Dios, está en el Señor, no está en los hombres. Una reflexión final. Amar al Perú está bien, ¿no? Cantar el himno, izar la bandera, eso está perfecto. Pero más que eso, más que recordar la historia, hemos hablado de las batallas, por ejemplo, de Junín, de Ayacucho, de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Olaya en el Callao. O sea, toda esa historia es muy importante, es muy bonita y es muy... no debemos olvidarla, pero amar al Perú más que todo eso es que nosotros con nuestras acciones de todos los días, porque no solamente vamos a ser íntegros los días jueves que tenemos reunión, tenemos que ser íntegros todo el año, ayudar a construir una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo basada en los principios de Dios que los encontramos en su palabra. Por eso es la importancia de la palabra del Señor, ¿no? Para terminar, un llamado a la acción. Para ti que me estás mirando, que me estás escuchando, queremos hacer unos cuantos compromisos. No vamos a pedir ahorita que oremos, porque esto es algo personal, pero sí tengámoslo en cuenta. ¿Qué compromisos podemos hacer hoy? O sea, de hoy en adelante. Si hasta hoy hemos estado llevando una vida no de repente muy acoplada con estos tres principios que hemos visto, pero queremos acercarnos más para tener un país, una patria que la amemos y que honremos a Dios al mismo tiempo, como es el título del tema. Primer compromiso, examinar nuestra vida. O sea, ver en qué estoy fallando, qué me está faltando. No es lo mismo, bueno, mejor dicho, es lo mismo tomar una moneda de 20 céntimos o de un sol que robar $1.000.000. Ambas cosas están mal. Para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado. Y yo critico mucho una frase que la escuchábamos en el colegio, no sé si ustedes se acuerdan, que no es bíblica, pero ha hecho mucho daño en este tema de la integridad. Dice, la frase es así, dice, Dios perdona el pecado, pero no perdona el escándalo. ¿La han escuchado? Ya, esa frase no es cierta, no está en la Biblia. Dios te perdona el pecado, no porque no haya sido escandaloso o haya sido escandaloso, te perdona porque te arrepientes. Ahí viene el perdón del pecado. Entonces, esa debería ser la frase. Entonces, examinar nuestra vida, corregir lo que está mal, ¿no? Cada uno sabe, cada uno tiene que hacer, si es posible, agarrar un papel, un lápiz y decir, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto, donde veamos falta de integridad y tomar nota. Influir positivamente en nuestra familia. Esto también es muy importante, obviamente, porque al fin y al cabo, nosotros, como padres de familia, como dice la Biblia, somos sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que influir en ellos. Y no solo en la familia, en los compañeros de trabajo, en el barrio, en la comunidad donde vivimos, en la promoción, la famosa 32 promoción, podemos influir positivamente. Orar, tenemos que orar también, de todas maneras, orar regularmente por nuestro país, por nuestras autoridades, sobre todo ahora que hay cambio de autoridades. Oremos mucho, hermanos. Oremos para que este grupo político que va a asumir este 28 de julio tenga algo de integridad. Si fuera el 100% de integridad sería ideal, y que pueda pues seguir los principios de Dios, ¿no? Y buscar una relación más cercana con Dios. A mí me agradó mucho ver el motivo de oración, porque ustedes saben que tenemos un formulario que puso Luchito de la Vía, no sé si estará por ahí, donde él habla de esto, ¿no? Él
pide que oremos por su salud, pero que también se acerque más a Dios. Ese pedido debe ser para todos nosotros. Todos nosotros debemos tratar de acercarnos más a Dios. ¿Para qué? Para que sea Él el que transforme nuestro corazón. A veces nosotros no vemos nuestros errores, pero le podemos preguntar a la esposa, al compañero, al amigo, que nos diga en qué estamos fallando nosotros, y con eso podemos hacer nuestro primer compromiso. Y una vez identificado, pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar definitivamente. Ya, ahora sí, con esto terminamos. En Jeremías dice, y procurad la paz de la ciudad, ahí viene un texto más, y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, la paz que va a dar Dios a la ciudad, en este caso al país, al Perú, va a hacer que también nosotros tengamos paz. Que en estas fiestas patrias, que este 28 de julio, no solo celebremos nuestra independencia, nuestros recursos, nuestra historia, las bendiciones que hemos recibido como país, no solamente celebrar eso, sino que también nos acordemos que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que este país que tanto queremos, el Perú, que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sea un país en paz, íntegro y bajo los principios de Dios. Amén. Ahí terminamos. Y ahora sí ya pueden abrir los micrófonos y podemos conversar un poco. Sí, en este momento sí necesitamos sus comentarios, preguntas sobre lo expuesto del tema. La grabación. Sí, vamos a poner pausa.